Hola a todos, gente de YouTube. Soy Sasa Marere del 95. Y aquí estoy, a altas horas de la noche, para comenzar una serie de creepypastas. Y he aquí el primer capítulo. Pero antes de comenzar, quiero decirles que pueden mirar el vídeo con tranquilidad, ya que no pondré sonidos fuertes, ni gritos, ni fotografías aterradoras, como rostros tenebrosos o algo así. Dicho todo esto, comenzaré con la historia de hoy. Disfrutadlo, muajajajaja. Mi nombre es Robert. Y mi trabajo es comercializar y vender a los cines los próximos estrenos de películas de horror. Y un día me llamaron de los estudios de producción para los que trabajaba, y me dijeron que habían llegado a sus manos un proyecto para una película de horror, en base a un guión escrito por un joven aspirante a la cinematografía. Sería una película que, según alegó el joven aspirante, atraería al público por sus atractivos efectos y su historia. Y se transformaría en el futuro, en la película de horror del 2010. Entonces fui a los estudios. Tuve el placer de conocer al joven aspirante. Descubrí por su forma de hablar que era extranjero, me dijeron que era italiano. Tuve un repentino pensamiento prejuicioso sobre su película de horror. Ya que, lo destacable del cine de horror de Italia, es la morbosidad que tienen. También me imaginé de qué trataría su película. Pensaba que se asemejaría al film Holocausto Caníbal. Pero después descubrí que no se asemejaba. Era mucho peor. El joven nos dijo que no solo había escrito un guión, sino que también había filmado un corto, en el cual estaban plasmados los efectos y las decoraciones de los escenarios a seguir. Era una forma de orientar mejor al director. Entonces nos sentaron a mí y a varios empleados del estudio en una sala para que veamos el corto y sepamos sobre qué estaríamos trabajando en un par de meses. También tengo que contar que, al lado del joven italiano, se encontraba un señor más grande que él, que tenía un aire de inseguridad. Se tapaba el rostro, y se notaba que estaba un poco incómodo. En fin, aquel señor venía acompañado del joven. Apagaron las luces de la sala. Y comenzó a reproducirse el corto. Lo que vi, fue lo más horroroso, morboso y violento que vi en mi vida. El corto comenzó, con un conteo. Después se vio sobre un fondo negro, el título. El cual era Sanguinoso Vicolo. Que significa, sangriento callejón en italiano. Y abajo del título estaba escrito, Pesadillas sangrientas. Abajo de esto estaba escrito con letras pequeñas, posible título comercial. Se vieron los créditos sobre el fondo negro. La toma comenzó con un hombre de edad madura. Extremadamente delgado. Estaba encorvado y sostenía un bastón. No llevaba casi nada de ropa. Solamente unos trastos para cubrir su pelvis. Se encontraba en las calles de una ciudad muy transitada. Vendiendo relojes. Pues había un mantel en la vereda que sostenía muchos relojes. Aquel hombre anunciaba lo que vendía. Pero ninguno de los peatones le prestó atención. Parecía que no querían que estuviese allí, ya que varios peatones le dirigieron miradas de incomodidad. Aquel hombre, muy delgado y casi desnudo, transmitía algo de tristeza, pero también de impresión. El día se tornó de noche rápidamente. Y se vio a aquel hombre caminando por callejones oscuros, cargando un bolso. No llevaba el bastón. Cuando caminaba, tambaleaba de una forma que parecía caerse. Pero no caía. Recobraba el equilibrio y seguía caminando para seguir tambaleándose. En esto, aparece un hombre que sale de la oscuridad e interrumpe el camino del hombre delgado. Y aparecen dos más por atrás. El hombre delgado se veía muy viejo al lado de los otros tres, que eran jóvenes. El hombre delgado mira los rostros de los tres hombres que le rodean, y parece reconocerlos. Comienza a temblar y a sentir miedo. Los tres hombres se acercan más al hombre delgado. Se ve que hay una charla, aunque no se escuche nada, solamente hay música de fondo. Se nota que en la charla hay amenazas e intimidaciones. El hombre delgado sigue temblando de miedo. Uno de los hombres empuja al anciano contra la pared. Y en esta parte, la música de fondo se vuelve más fuerte. La cámara cambia de plano, y está filmando la escena como si se tratara de una cámara de seguridad. Comienzan los tres hombres a golpear al anciano en el rostro y en el pecho. La cámara lanzaba un zoom hacia la agresión, y se alejaba rápidamente. La primera vez que sucedió me asusté un poco. El hombre que estaba siendo golpeado trata de luchar contra sus agresores, empujándolos y dándoles patadas en donde pueda. Pero recibe más golpes. Aún así sigue luchando.
Logra escapar del callejón corriendo, con su bolso. He aquí, el plano termina. Y se ve al hombre corriendo, pero lo muestran grotescamente gracioso. Tambaleándose y recobrando el equilibrio para volver a perderlo, lo mostraban así. Yo estaba un poco impactado. Pero estaba más confundido. Los agresores comenzaron a perseguir al hombre delgado. Esta escena fue normal. Era la de una persecución. Solo esta estaba mal filmada, como si no hubiesen preparado el equipo antes de filmar. Pero no le presté atención a ello. El hombre delgado entra a un callejón oscuro y trata de esconderse. Pero no puede, los agresores lo ven y lo acorralan. La pantalla se puso en negro de golpe. Y la escena siguiente fue espantosa. Se encontraban los 3 agresores y el hombre delgado en una habitación. El hombre delgado estaba en el suelo llorando, y los agresores estaban riendo. En esta parte comenzó a haber audio. La escena estaba filmada como si se tratase de un vídeo amateur. O sea, un vídeo filmado con una cámara corriente por gente común. Uno de los agresores agarró al hombre delgado del cabello y lo levantó. La cámara filmó el rostro del hombre, el cual estaba manchado de sangre. Y creí que estaba sufriendo de verdad. Arrojan al hombre contra la pared y comienzan los 3 a golpearle el rostro. La cámara filma el rostro del hombre siendo golpeado, y vi cómo brotaba la sangre a causa de los golpes. Uno de los agresores le agarró de los pelos, y la cámara se acercó más al rostro golpeado, y lleno de sangre. El hombre dirigió su mirada directo a la cámara. Me impresioné mucho, y no era el único de la sala que se impresionó. Todo se veía tan real. Muy, pero muy real. Arrojan al hombre al suelo y comienzan a apuñalarle el cuerpo con navajas. No se puede ver cómo lo apuñalan. Lo que se ve es el rostro del hombre mirando a la cámara fijamente. Como si le dirigiese la mirada al espectador. Su rostro transmitía su sufrimiento. Y parecía que le dijese al espectador: ayúdame, por favor, ayúdame. Sentí pena. Pero lo que sentía más era terror. Pues también la música de aquella escena era muy tenebrosa. Tan tenebrosa que me sugestionaba mucho. Comencé a mirar a las personas que me acompañaban. Que también estaban impresionados y espantados. El plano cambia, y muestra claramente cómo los agresores abren el abdomen. Sangre y entrañas comenzaron a brotar. La música se puso más tenebrosa. El corto comenzó a asustarme de verdad. Tanto que no quería seguir viendo. Pero debía verlo hasta el final, porque me lo solicitaron, y porque si no aquellas imágenes se quedarían grabadas en mi mente. La cámara volvió a filmar el rostro del hombre, totalmente desfigurado. Sus ojos carecían de pupilas. Aún así sentía que se dirigía al espectador. Su rostro me impresionó y me asustó cuando lo filmaron tan cerca. Aquella horrible escena continuó por minutos. La música cambió. Se escuchó una de rock industrial. Se escuchaban también gritos y risas. La escena se cortaba, y se veían imágenes perturbadoras. Como rostros de niños con moretones que estaban llorando. Y fotografías de cadáveres. Personas que se notaba habían sido brutalmente asesinadas. Luego un pequeño vídeo, en el cual se veía a uno de los agresores en un bar, besándose con una prostituta. De repente la música de rock cambió. Por una sumamente terrorífica, que me puso los pelos de punta. El agresor abrió las piernas de la prostituta, dejando visible su vagina. Saca una navaja y comienza a introducirla en la vagina lentamente. Todo esto se ve muy claramente, con acercamientos y todo eso. Me tapé los ojos, no quería seguir viendo, era espantoso. De la vagina comenzó a brotar sangre, la prostituta parecía excitarse. Hasta que el agresor comenzó a introducirla violentamente. La prostituta comenzó a gritar de dolor, pero no hizo nada para detener el acto. Toda la zona pélvica comenzó a ser desgarrado. Comenzó a salir mucha, pero mucha sangre. El agresor parecía disfrutarlo. El vídeo termina. Y vuelven las imágenes del hombre delgado siendo apuñalado y golpeado. Parte de las personas que me acompañaban se habían levantado. La pantalla se pone en negro. Y la siguiente escena mostró el cadáver del hombre delgado. Tirado en un callejón. Sobre un charco de sangre. Se veían sus ojos. Y sus heridas se veían muy reales. Estaba horriblemente mutilado. Aparecen en escena varias personas. Encuentran el cadáver y se impresionan. Todas esas personas tenían una notable deformación física. Recuerdo haber visto a un enano, y a una mujer con las piernas torcidas que temblaban mucho.
Una de aquellas personas dijo saber quién es aquel hombre muerto, y quiénes lo asesinaron. Y propuso que todos vayan a matar a los agresores. Y lo único que pensé, en ese momento, fue: mierda, no quiero ver escenas similares a las anteriores. Entonces me levanté y salí de la sala. Sin pensar en el trabajo. Salí afuera. Traumado y choqueado por lo que había visto. Esperé a que el corto terminara, y las personas salieran, para que me contasen cómo terminó. E ir a hablar con respecto a trabajar en la película, y dar mis opiniones sobre el corto. El corto terminó. Y las personas restantes salieron de la sala. En silencio y con notable shock por el corto. Le pregunté a una mujer cómo había terminado. Y me dijo que terminó con la muerte de los 3 agresores. Me contó que las personas con deformidades, las habían asesinado de una forma terriblemente brutal. Y se habían comido sus cadáveres. También me contó que hubo una parte en la que un agresor tenía una pesadilla. Y que allí vio las escenas más traumantes y horripilantes que haya visto jamás. No me quiso contar de qué se trataba la pesadilla. Porque no quería hablar de ello. Parecía a punto de llorar, y me dijo que tenía mucha suerte por haberme levantado e irme de la sala. Pensé en ese momento. Entonces en esa parte de la pesadilla estaban las escenas más traumantes de todo el corto. Me descompuse un poco. Y me consideré suertudo por no haberme quedado a ver el corto hasta el final. Y pensaba que las escenas siguientes no eran algo de lo que quisiera enterarme. Hubo una reunión para decidir si trabajar en el proyecto. Yo dije rápidamente un no. Y muchos me acompañaron. Recuerdo que uno dijo: si trabajamos en el proyecto, habrá que modificarlo totalmente, tanto en el guión, como en los efectos y contenidos. Pero estoy en contra de trabajar para producir esta bestialidad. La reunión fue rápida. Y se decidió que no se trabajaría en la película. Pesadillas sangrientas nunca vería la luz a costa del estudio. No volví a ver al joven italiano. Y nunca se volvió a hablar sobre el corto. Yo aún tengo pesadillas. Pero lo estoy superando. Y si escucho alguna conversación sobre cuál es la película más terrorífica que hay actualmente, yo siempre sabré que habría sido la que nunca se hizo. Pesadillas sangrientas. Bueno, gente de YouTube. Ese ha sido mi primer creepypasta. Para que de aquí en adelante haga una serie. Comenten y puntúen si les ha gustado. Me despido. Adiós y hasta la próxima.